Antes de comenzar, ofrecemos una disculpa por la hora a la que sale este video. Lo cierto es que hemos pasado un par de inconvenientes tecnológicos derivados de vivir en el tercer mundo, pero no importa, todo está solucionado. Ahora sí, sin más anuncios, comenzamos. Política, siempre complicando la existencia del hombre. Pero ya está con nosotros, así que no hay mucho que podamos hacer. Y, desprendiendo de ella, nos ha traído problemas como la Guerra Fría. Dicha guerra, muchas personas piensan que se trata de una época llena de espías, rusos malos que aplaudían de forma sarcástica, y donde los espías norteamericanos siempre eran los más buenos y los guapos, claro. Por no mencionar que eran los que pedían las bebidas mezcladas, no batidas, si es que entienden la referencia. Pues debo decirte que las cosas eran mucho, pero mucho más distintas de lo que retrata Hollywood. Además de que la situación de esta guerra era mucho más oscura y tensa de lo que se puede llegar a pensar. Comenzaré diciéndote que la Guerra Fría fue un enfrentamiento en distintas áreas, como la política, económica, cultural, armamentista y tecnológica, entre dos países que eran las superpotencias, en ese entonces Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética, o URSS, que por cierto, el nombre oficial era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta guerra duró más de 40 años, justo después de terminada la Segunda Guerra Mundial y hasta la caída de la URSS en 1991. Verás, los principales antecedentes de esta guerra los tenemos en la época más peligrosa de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento no se sabía quién iba a ganar la guerra, si el buen Adolf, que había ganado muchísimo terreno, y su ejército había demostrado su superioridad en la tierra y en el aire. Además, Francia había caído ante su poder sin ningún problema. La humillación de la Primera Guerra ya había quedado compensada. Esto provocó que países con ideologías tan distintas como lo fueron la URSS y los Estados Unidos, desde ese momento formaran una alianza. Dicha alianza, aunque funcionaba bien, se notaba cierta tensión. Quizá los altos mandos ya sabían que ese trabajo unido no podría sostenerse demasiado tiempo. Simplemente eran demasiado distintos. Así es, amigos míos. Stalin, Roosevelt y Churchill, tres personas demasiado distintas entre sí, se vieron obligados a doblegar temporalmente su ego y a trabajar juntos para evitar las consecuencias catastróficas que podrían haber ocurrido si el señor del bigote chistoso conseguía sus objetivos expansionistas. Como sea, estuvieron unidos por el miedo, y dicha alianza funcionó. Todos sabemos el resultado que dio esta unión: los rusos llegando a Berlín, la liberación en los campos de concentración y esas cosas. Sin embargo, una vez terminado el asunto, las primeras tensiones comenzaron entre los aliados. Para empezar, cuando se dio la repartición del pastel. Verás, Alemania fue dividida en 4 partes, una para Francia, una para Reino Unido, una para Estados Unidos y una para la URSS. Sin embargo, había llegado un problema. 3 de esos 4 países eran occidentales y representaban una ideología, mientras que la cuarta nación tenía un pensamiento opuesto al de los demás. Esto hizo que esta nación, que era la URSS, no quisiera compartir su parte del territorio con los demás,
el sistema económico era simplemente incompatible con el que predominaba en las otras 3/4 partes. Así que comenzó la construcción de su famoso muro, así es, el muro de Berlín. Por su parte, los otros 3 aliados, que ya se las habían olido, firmaron un tratado en el que acordaban protegerse militarmente los unos a los otros. Esos tratados serían conocidos en la actualidad como la OTAN, mientras que el bloque oriental, que estaba liderado por la URSS, fundaría el Pacto de Varsovia. La URSS pensaba que tendría su oportunidad para gobernar Europa. Después de todo, las naciones europeas estaban literalmente destrozadas, mientras que la URSS apenas había salido un tanto raspada del conflicto. Pero tenían un problema. Estados Unidos, que tenía prácticamente todo su sistema económico intacto, impulsó a las naciones europeas con un programa de reconstrucción, conocido como la Doctrina Truman, que no era más que apoyar económicamente y con armamento, tanto a los países afectados por la guerra como a los países que enfrentaban insurrecciones comunistas. Aunque aquí no terminaba todo. De acuerdo con algunas fuentes, la Guerra Fría no se limitó a estos detalles. También comenzaron a combatir de forma indirecta por medio de conflictos como el de Vietnam, que en un principio Estados Unidos no se involucró directamente. Además, en la guerra afgano-soviética, donde los países recibían apoyo del bando contrario para pelear. Vamos que no iban a hacer desmadres en sus propias naciones, sino que afectaban a otras ofreciendo armamento y dinero. Es como cuando compras una bicicleta a tu hijo para que se dé la madre en el parque en lugar de en la casa y rompa tus cosas. De esta forma, teníamos una especie de estira y afloja, en la que la tensión de una guerra abierta aumentaba o disminuía, pero nadie se atrevía a dar el paso definitivo. Pero todo esto llegó a un punto crítico cuando la URSS obtuvo sus armas nucleares, y para colmo se atrevió a colocar misiles tan cerca de Estados Unidos como pudo. En este caso, en Cuba, donde estaban sus aliados más cercanos. Esto, como supondrás, era inaceptable para los gringos. La URSS había llevado la amenaza de guerra a la puerta de su casa. Para colmo, eso les ponía en una desventaja enorme, pues le quitaría a los norteamericanos el tiempo de reacción. Era probable que si los comunistas disparaban el primer misil, Estados Unidos no tendría tiempo antes de ser erradicado. O bien, ni siquiera podrían apretar el primer botón nuclear. Y fue aquí donde por primera vez Estados Unidos comenzó a tomarse en serio el peligro del exterminio, no solo para su nación, sino probablemente de toda la vida en la Tierra. Los comunistas y los capitalistas estaban al mismo nivel, tanto en ejército como en misiles nucleares, y solo era cuestión de que uno de los dos hiciera algo lo suficientemente estúpido como para hacer que el gobierno enemigo activara su armamento. Y ahora ya no solo tenían frentes de batalla en ámbitos psicológicos, políticos, económicos y tecnológicos. El eje principal ahora era el atómico, y por ello lo más peligroso. Ahora los norteamericanos se vieron obligados a cambiar su política. Verás, al principio los gringos habían adoptado una ideología que consistía en responder con la misma fuerza y en el mismo lugar donde los soviéticos actuaran en contra de los intereses norteamericanos. Vamos que, si la URSS enviaba un soldado a Cuba, Estados Unidos haría todas las gestiones posibles para enviar a un soldado igualmente armado, o mejor si fuese posible. De esta forma, el gobierno norteamericano demostraría su superioridad en todos los sentidos. Por cierto, esta política terminó siendo apodada MAD, que no es más que un acrónimo para Mutua Destrucción Asegurada. Una política que no tenía nada de credibilidad, porque, bueno, ¿qué caso tiene esa idea de o se desviven ellos o nos desvivimos todos? Es una forma bastante idiota de terminar con todo. Pero ahora que los norteamericanos no estaban tan seguros de su superioridad y que tenían una nueva y complicada situación, al suceder lo de los misiles de Cuba, Estados Unidos se vio obligado a doblegar un poco su orgullo
y comenzar a usar nuevamente la diplomacia. Ahora crearon un sistema de respuesta flexible, como ellos lo llamaron. Esta nueva ideología trazó 3 pasos a seguir. Primero, se comenzó un proyecto de rearme convencional, donde se crearon 16 nuevas divisiones de combate terrestre de respuesta rápida. De esa forma, podrían movilizar soldados en poco tiempo, y estos soldados estarían especialmente entrenados para combatir a las fuerzas comunistas. Segundo, dispusieron de una triada estratégica de armas, que consistían en bombarderos, misiles balísticos transcontinentales y submarinos nucleares que podrían desplegarse a cualquier hora del día, y que tendrían por trabajo arrasar lo que pudieran antes que las divisiones de combate llegaran al campo de batalla. De esa forma, podrían aligerar el trabajo a los soldados de infantería. Y tercero, movilizaron a todo su equipo diplomático para propiciar un entendimiento político con la URSS. De esta forma, no tendrían que entrar en una guerra abierta de ser posible. Algo que, por cierto, los comunistas también deseaban, ya que para ese momento su alianza con China comenzaba a desmoronarse, y eso dejaría a la URSS en una clara desventaja. Sin embargo, eso no significa que los comunistas fuesen ingenuos. Estaban dispuestos a negociar y a no provocar a Estados Unidos, claro. Pero mientras negociaban y trataban de limar asperezas en la medida de lo posible, Rusia se aseguraría de garantizar la igualdad en armamento, tanto convencional como nuclear, y tratarían de demostrar su superioridad tecnológica, iniciando la famosa carrera espacial. Una carrera en la que, por cierto, la URSS llevó la ventaja casi completa, logrando mandar el primer satélite a órbita, al primer hombre a órbita, e incluso la creación de los antecedentes del celular moderno, aunque al final fue Estados Unidos quien llevó al primer hombre a la Luna. Este era el objetivo de la carrera espacial. Así que, logrando esto antes que nadie, Estados Unidos se llevó la victoria. A esto se le sumaron los problemas alimenticios que pasaba Rusia. Básicamente tenían demasiado terreno y poca gente para trabajarlo, pues la mayoría estaban en fábricas, en el ejército o en campos de concentración por pensar fuera de la caja comunista, o bien por disfrutar de productos capitalistas. Para colmo, la URSS se dedicaba a gastar grandes cantidades de dinero en financiar guerrillas en países sudamericanos, guerrillas que los gringos combatían con trabajo del Departamento de Inteligencia, lo que significaba que gastaban mucho menos dinero que la URSS. Poco después tendríamos el accidente de Chernobyl. La reparación de este daño fue astronómica, y muchos consideran que en buena parte esto provocó, o como mínimo aceleró en gran medida la caída de la URSS. Finalmente, tras una larga crisis que el gobierno comunista ocultó tanto como pudo, por medio de publicidad falsa y enviando a periodistas a campos de concentración, la URSS ya no pudo más y terminó cayendo en 1991, separándose y formando nuevos países, cambiando su sistema de gobierno y anexándose a la OTAN, lo que, más temprano que tarde, terminó confirmando la posición de Estados Unidos como la única supernación en todo el planeta, instalando así el orden mundial que actualmente, aunque tambaleando, aún conservamos. ¿Y tú, tienes algún dato que nos haya faltado? Dilo en la caja de comentarios. Yo soy Roland, quien te recuerda que no hay gobiernos perfectos, ni mucho menos 100% buenos o malos, y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.